Hermano, la hermana que tiene la Biblia, Mateo 21, verso 16. 21, 16 de Mateo dice así la escritura. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Una vez más. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca habéis leído o nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Me voy a enfocar no en el verso, sino en la palabra niños, y ahí nos vamos a enfocar. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno, soberano, Rey de gloria. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el Dios de gracia que nos ha dado su Hijo, su amor, su bondad. Nos ha dado el privilegio de poder ahora reconciliarnos con Él a través de su Hijo amado. Padre, gracias por todas sus bondades. Padre, gracias porque a través de su Hijo amado, usted ahora nos ha dado el privilegio de ahora ser nosotros hijos también de Dios. Padre, gracias por su bondad y su misericordia. Ruego que tome el control de cada mente, cada corazón, cada vida. Eterno, soberano, Rey de gloria. Toda distracción, toda oposición, toda obra y mentira de las tinieblas sea reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Obre conforme el poder de su palabra, precioso y eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Etapas de crecimiento. A la luz de las escrituras podemos ver 5 etapas de crecimiento. Dije anteriormente, y vamos a resumirla, está la etapa de recién nacido o infante. Sí, que algunos constan de 0 a 2 años de edad. Sí, así como ocurre en el ámbito físico, también ocurre lo que es en el ámbito espiritual. O sea, entendiendo de que cuando alguien viene a Cristo y está en esa etapa entre 0 a 2 años de edad, es alguien que está prácticamente en una etapa de crecimiento y necesita ser alimentado de la forma correcta y adecuada para que conforme vayan pasando los años, esa vida vaya creciendo y dando el ancho o la estatura o el carácter que debe o tenemos que dar a conocer. Ahora, pero hay un peligro dentro de nuestras congregaciones que si no tomamos en serio en cuanto a lo que es el crecimiento de nuestra vida espiritual, hay un peligro de que puedan pasar 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años. Hay un peligro de que nos quedemos como niños, infantes y por ende poder ver las cosas no de la manera que Dios nos pide y demanda, porque no alcanzamos a lo que es el crecimiento. Y por ende usted va a ver que dentro de las congregaciones hay gente o hay creyentes prácticamente nacidos de nuevo que todavía dan evidencia clara de que son, oiga, ven, niños o infantes todavía. ¿Y pero cuáles son las cualidades de un niño o infante todavía? Anteriormente vimos algunas de ellas y las voy a recordar nada más. Bueno, un infante prácticamente no tiene la mente desarrollada y por ende no logra entender o comprender lo que es en sí la magnitud del conocimiento de la palabra, porque ni siquiera se ha dado la tarea de dedicarle tiempo lo que es a las escrituras y los años van pasando y no le interesa lo que es tomar en serio el estudio de las escrituras y por ende su forma de entender o comprender las escrituras es tan limitada o superficial. ¿Será que hay creyentes así en nuestras iglesias todavía? Sí, hay creyentes así. Primero, segunda cualidad que puede mostrar un niño es que prácticamente son aquellos infantes o niños que son comparados con la conducta de un carnal, o sea, de alguien que no conoce a Dios. Vuelvo y lo repito, cristianos carnales o creyentes carnales no existen, sino creyentes que son nacidos de nuevo, que se quedaron en la etapa de bebé, pero que actúan como los carnales, o sea, como la gente que no conoce a Cristo. ¿Me explico? Y por ende actúan como tales y dan a conocer lo que es en sí, cómo su carácter es tan fácilmente dominado, manipulado, influenciado, y por ende es ahí donde podemos ver muchos creyentes que tienen un carácter que uno se queda, Dios mío, si ya tiene tantos años de estar en el evangelio y no tiene ningún cambio alguno.
Y por si fuera poco, también se puede ver que hay creyentes que tienen años de estar en el Evangelio, no han logrado lo que es alcanzar el crecimiento necesario, y por eso vemos que creyentes entran, creyentes se van. Creyentes entran y creyentes se van a cada rato. ¿Pero por qué pasa eso? Es porque el estado de madurez todavía es de un bebé o de un infante. ¿Me estoy explicando? Esa es una de las características. Otra de las características es que prácticamente son aquellos que les gusta solamente la lechita. Y cuando hablo de lechita, me voy a enfocar a lo que la Biblia enfoca de lechita. Y cuando hablo de lechita es que son aquellos que solo les gusta las historietas bíblicas. Las historias bíblicas, las figuras de la ley, las figuras del Antiguo Testamento, las batallas de Josué, las batallas de Moisés, las batallas de David. Solo se enfoca en esas historietas bíblicas. Porque es lo que logra más entender y comprender más. Eso superficialmente hablando, no voy a profundizar más, porque cuando hablamos de la lechita o de las figuras de la ley, también tiene que ver con conocer la ley o los 613 mandamientos que nos encierran lo que es el carácter moral y santo de nuestro Dios. Y eso muchas veces nosotros, que a lo que la Biblia se refiere como lechita, muchas veces nosotros ni lo conocemos. ¿Me estoy explicando? A eso le llama la Biblia lechita. Digo esto porque en el mundo evangélico que tenemos, le llama lechita a un mensaje suavecito, un mensaje que aunque lleve Biblia, vaya enriquecido con Biblia, el mundo religioso que no conoce la Biblia, a eso le llama lechita. Nada que ver con la leche bíblica. Y a la palabra dura y sólida y poderosa, ¿a qué le llama el mundo religioso evangélico? A esa palabra así el estilo del señor de Honduras, que arrasa, vuela la cabeza, se la vuelve a poner, le arranca lo que es la cabeza otra vez, se la vuelve a poner y le pega la gran arrastrada y lo vuelve a poner nuevamente, y a eso le llama palabra sólida. Cuando no tiene nada que ver con todo eso, la palabra sólida. La palabra sólida tiene que ver precisamente con el enriquecimiento y la profundidad de las escrituras, dándosela al pueblo para que el pueblo aprenda a alimentarse, aprenda precisamente a conocer, entender y a poner en práctica la palabra, y a la par el crecimiento necesario. Esa es la palabra sólida. Una profundidad tremenda de las escrituras. Pero cuando se trata de mensajes o enseñanzas profundas, el pueblo, cuando tendría que estar alegre y dándole gloria a Dios y brincando de alegría o dándole gracias a Dios por todo, no lo entiende. Que Dios nos ayude. Digo esto porque el mundo evangélico religioso a eso le llama palabra sólida. No, esa no es palabra sólida, disculpe. Nada que ver con lo que la Biblia le llama sólido. Entonces, un bebé o infante todavía es aquel precisamente, oiga, es aquel creyente que su condición inmadura precisamente le hace malinterpretar todo. No se le puede corregir porque lo malinterpreta. No se le puede sugerir porque lo malinterpreta. No se le puede, mucho menos, llamar la atención porque lo malinterpreta. No se le puede ni siquiera enseñarle cómo son las cosas porque lo malinterpreta. Es un bebé todavía y piensa que es lo que le están haciendo es una amenaza en contra de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué piensa así? Porque todavía es un infante y todo lo malinterpreta. Ya conoce evangélicos usted que no le puede corregir o enseñar o hacerle ver las cosas como son, porque si no sacan el carácter que andan bien disfrazado. ¿Me explico? No se les puede ni siquiera corregir o llamar la atención porque se los echa de enemigo. ¿Por qué pasa eso? Porque eso no come todo el día, dice, cuando se le llama la atención, porque de bravo, de amargado, de soberbio, de arrogante y orgullosos y altivos. Es un bebé todavía. Y aunque diga, para la gloria del Señor, ya tengo 90 años de ser evangélico. Primos, hermanos de Matusalén pueden ser, pero si no se preocupó del crecimiento, se quedó como infante. Y ese es un peligro. Y un problema serio que debemos de ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque el Señor cuando venga no viene por una iglesia infante.
Viene por una iglesia madura, que ha alcanzado el crecimiento, que da a conocer el carácter de Cristo. No una iglesia infante, cómoda, amargada, resentida, caprichosa y malcriada por todos. No, el Señor no viene por una iglesia así. Viene por una iglesia madura, que logra dar el ancho, el peso, la estatura, y se refleja el carácter de Cristo en su vida. ¿Será que el carácter de Cristo se refleja en nosotros? Aleluya, aleluya. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuáles son las cualidades de un recién nacido? Estoy solamente resumiendo lo que ya vimos anteriormente. ¿Cuáles son otras características? El bebé o el recién nacido todavía, o el infante, todavía se deja gobernar o manipular por su vieja naturaleza. De ahí donde vienen los cristianos o la gente que le dice, es que tiene un carácter fuerte. Mentira, que no tiene paciencia es otra cosa. Carácter fuerte, dice alguien que es bravo, amargado, resentido y orgulloso. No, eso no es carácter fuerte, ese es carácter débil, degenerado y destruido por el pecado. Ese es el carácter de Cristo. Fuerte, ¿cuál es? Manso y humilde de corazón, que aunque el problema y la dificultad lo está agobiando, se mantiene su temple, no se aflige, no cambia de carácter, sino se mantiene confiando en paz, en tranquilidad, y sabe y entiende de que el Señor es el que tiene el control, el gobierno y el dominio de todo. Ese es el carácter fuerte. Le escupían, lo maltrataban, lo garroteaban y le dejaron hasta desnudo. Nunca explotó. ¿Usted ve el carácter de Cristo? Nunca explotó. Si él hubiera querido, dijo, mandó una legión de ángeles, sí. Pero no, nunca explotó. Pero ¿cómo nos ponemos nosotros por cualquier cosita? ¿Será que explotamos nosotros por cualquier cosa? Y estamos cantando el gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Nomás sale de la puerta, le miran mal. Se le cayó todo el evangelio que tenía. No, no es el evangelio pintadito que tenía. Lo que aparentaba, güey, vaya. ¿En serio, no? ¿Será que la iglesia, nosotros como iglesia, necesitamos crecer? Sí, necesitamos crecer. Y urge. Porque Cristo ya está a las puertas y nosotros ni siquiera a las sandalias hemos llegado. Ni siquiera a las sandalias del Señor. ¿Cómo sabemos? Examinemos nuestro carácter. ¿Será que tenemos problemas serios? Tenemos problemas serios. Necesitamos crecer urgentemente. Ahora, por cuanto muchas veces no nos disponemos voluntariamente, el Señor es que se va a encargar a nivel global de despertar a su amada a través de una persecución. Y eso ya se huele. Eso ya se ve. El Islam, que es una de las religiones que va a ser la mano derecha del anticristo, es el sistema que el animal va a ocupar para despertar a su pueblo amado. Pero esto es lo más hermoso, detrás de despertar a su iglesia, y la iglesia se dé cuenta de su estado, detrás de ello viene el respaldo y el poder del Espíritu Santo como nunca antes. ¿Sí? ¿Qué otra característica muestra un infante o un bebé o un recién nacido? Es que es inexperto en las escrituras. Por eso usted le pregunta, no estoy menospreciando, que quede claro. Amo y aprecio mucho a nuestros ancianitos porque tienen muchas experiencias y muchas vivencias en muchos aspectos. Pero cuando se trata del conocimiento de las escrituras, ni los nombres de los libros de la Biblia lo quieren conocer ni lo han conocido. ¿Por qué pasa eso? No le dio importancia a lo que es el conocimiento de las escrituras. Y eso es peligroso. Sí, son inexpertos. Y la Biblia dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Y digo esto porque muchas veces decimos, 40 años de ser evangélico. Oh, qué bueno.
60 años de ser evangélico. Aleluya, qué bueno es el Señor. 90 años de ser evangélico. ¡Qué bueno! Primos hermanos de Matusalén. Excelente. Pero en cuanto al conocimiento de las Escrituras, nada. Ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia conoce. Y eso es dañino, es peligroso. Dios nos ayude. Porque siempre que usted dispone de su tiempo, no es solo para venir a pasarle el rato, es para que usted venga, traiga su libreta y empiece a anotar y crezcamos en el conocimiento. Sí, digo esto porque siempre que el Señor usa el siervo, da conocimiento también a través de la palabra. Así que aprovechemos cada momento que nos reunimos. Traiga su libreta, traiga su cuaderno, no traiga una servilleta, que esa servilleta ratito el viento se la lleva y lo que anotó durante toda una semana desapareció. Ella anda todo tirado, pateado, ensalivado y todo sucio. ¿Y esto qué es? Dice. La servilleta que ocupó toda la semana para anotar los versículos bíblicos. Mire el grado y el valor y la importancia que le damos al conocimiento de las Escrituras. Porque cuando se trata del conocimiento de las Escrituras, no nos gusta ni sentarnos ni ser instruidos. Ese es del pastor, no es mío. No, todos. La Biblia dice hasta que todos lleguemos al conocimiento de la estatura del varón perfecto. Todos hemos sido llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto. El problema es de que no todos tienen el anhelo, el interés de aprender de las Escrituras. Tiene toda la disposición, la fuerza, la entrega, la pasión, su dinero, sus recursos y todo dedicado a la materia. Pero cuando se trata del conocimiento bíblico, nada. Porque las cosas eternas las vemos como cualquier cosa. Cuando lo eterno es lo que pesa y vale más delante de los ojos de nuestro Señor. ¿Qué le dijo el Señor a aquellas grandes multitudes que andaban de él? En Juan capítulo 6, verso 25. ¿Qué le dijo? Vosotros me seguís porque les doy de comer. Dice así bien suavecito esta versión. En el original es porque les doy de hartar. Trabajar por las cosas eternas, les dijo. ¿Por qué? Porque para las cuestiones materiales eran expertos. ¿Sí o no? Así somos. Para las cosas materiales no estamos cansados, no hay enfermedad, no hay fiebre, no hay dolor de huesos, no hay dolor de articulaciones, no hay dolor de cabeza, no hay nada. Y si hay, así va guindado en el bus o en el microbús como que fuera biscucha, pero ahí va. No deja un día de trabajo. Porque con don César son fieles, somos fieles. Pero con el Señor, ay, no, me siento cansado. Somos tan aguacates. Con las cosas del Señor somos tan arruinados. Terrible. Vaya a ver si en el trabajo se duerme la gente. En el culto la mayoría. No, aquí no, ¿verdad? Pero en otro lado. En la vigilia, vaya a ver cómo se pone la gente. Ah, pues sí, que cuando hay motivación de por medio billetitos de adora, nadie se duerme. Es que sea el mejor culto que ha habido en toda la historia aquí. Y me perdona, pastor. Aleluya. ¿Está serio, no? Ah, ¿sí quién se va a dormir? Aquí hay $20, a ver. Ah, ¿quién se va a dormir así? No. Como que motiva eso, ¿verdad que sí? Que todos los días viniera, ¿verdad? Era una bendición eso. Ese es el mejor culto que ha habido en toda la historia aquí en el tabernáculo. Vaya, pues ya, tranquilo. ¿Está serio, no? ¿Cómo se pone la gente cuando hay culto vigilia? Se duerme.
excusas a decir ya no. Y el tiempo es limitado, pues. Si te pasa, hay que seguir hablando, yo me voy. Vaya a ver si en el trabajo tiene hora de salida. Lo digo por mí. Tenía hora de entrada, pero de salida no había. Dios mío, eran las 6 de la tarde. Tienes que terminar todo lo que es el expediente. Señor bendito, yo no quiero ir. Nada, hasta que lo termine se va. Eran las 6:30, eran las 7 y todavía. ¿Cuál hora de salida no había? Pero con el Señor, ¿cómo somos nosotros? Somos bien especiales, ¿verdad? ¿Verdad? Levantemos la mano, ¿verdad que sí? Sí. Okay. Entonces, la pregunta es, con lo que terminamos el culto anterior, la pregunta es, ¿qué se necesita para dejar de ser un bebé o un infante? Primero, tenemos que obedecer a Dios a través de su palabra. Romanos capítulo 6. Hoy sí vamos a ya entrar en materia. Romanos 6, verso 16. Pablo está enseñándole a los romanos algo muy hermoso. 6:16. ¿Sí? Mire. 6:16 en adelante dice así la escritura. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Dice que de una u otra manera no estamos libres de ninguna esclavitud. Sí, digo esto porque a Pablo en el verso 15 está diciendo, o mejor dicho, la gente decía, muchos creyentes decían, y por eso Pablo, muchos creyentes decían, perdón, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso Pablo les hace esta pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia. Por eso Pablo dice, en ninguna manera. Porque aunque no queramos, automáticamente la inclinación de nuestra vida nos inclina o nos lleva a estar sometidos a un tipo de ley. La inclinación de nuestra naturaleza. Si hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza nos impulsa a querer obedecer el evangelio, la gracia divina, el favor de Dios, la ley de vida. Esa es la que nos impulsa a querer amar a nuestro Señor, amar su palabra y obedecerle. Pero para obedecerle es necesario pasar el tiempo con ella. ¿Me estoy explicando? Sí, se necesita invertir tiempo en la palabra para saber entender y saber precisamente y conocer las escrituras. Demanda, oiga bien, tiempo para hacer y obedecer lo que está escrito. No se trata de la noche a la mañana, tampoco, ni mucho menos es un arte de magia. O es como varita mágica. Hoy estoy en Cristo, mañana doy el cambio. No, es un proceso, pero tiene que haber cambio. Cuando aprendemos a obedecer la palabra va dando el cambio y la transformación. Pero para ello, oiga bien, para aprender a obedecer la palabra tenemos que aplicar disciplina, o sea, abstenernos de hacer cosas que no nos edifican por tal de dedicarle tiempo a lo que nos edifica, la palabra. Perseverancia. ¿Me explico? Leerla todos los días, aprender de ella. ¿Sí? Perseverancia. Esfuerzo. Es que no le entiendo. Esfuércese hasta que el Espíritu o el Señor utilice a alguien para que le den el entendimiento de las Escrituras. Así es la cosa. El Espíritu nos da el entendimiento, pero cuando le damos, oiga bien, es perseverancia en la lectura, y es el Señor que recompensa todo esfuerzo para comprender su palabra. Entrega y determinación, o sea, en pocas palabras, no hay que poner excusas por tal de aprender de la palabra. Dios bendiga a nuestro pastor que cada 15 días le está formando y capacitando todo liderazgo. Espero verla a usted por aquí algún día. Todo liderazgo, y eso no solo para los que predican, también para los que pueden estar sirviendo en otra área. También deben y tienen que estar dispuestos. Cuando usted ve el orden sacerdotal levítico, usted va a ver que los sacerdotes, el sumo sacerdote como los sacerdotes, instruían con la palabra.
Pero usted también ve en el libro de Nehemías, capítulo 8, que también los levitas, los cantautores, también conocían la palabra y enseñaban la palabra. No era la gente que escuchaba y repetía como perico, no. Le dedicaban tiempo al estudio y luego enseñaban la palabra. Tanto el sumo sacerdote, tanto los sacerdotes como los levitas eran los encargados de instruir conforme a la palabra, y eran los que le daban el sentido a la palabra, y eran los que discernían la palabra para que el pueblo entendiera. O sea, que significa que no solo el liderazgo tiene el compromiso de aprender, también el pueblo. Hello. ¿Queremos crecer? Dispongámonos. Ya no es tiempo para estar ocupándolo en otras cosas, sino en conocer más a nuestro Señor. Más ahora que el tiempo se está terminando, iglesia. El tiempo se está terminando. El tiempo se está terminando. Y hoy más que nunca estamos en la generación en donde Dios le ha placido darnos conocimiento en abundancia. Si no lo aprovechamos, si no nos disponemos, es de lo que también nos va a pedir cuentas. Porque lo que tenemos nosotros, esta generación, no lo tuvo generaciones pasadas o antepasadas. Vasto conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Y nosotros, teniendo tanta riqueza, preferimos abrir un hoyo y enterrar el tesoro y decir, no, no quiero nada de ese tesoro. No podemos desperdiciar la oportunidad que tenemos hoy día. Entonces, para dejar de ser un infante o un bebé, necesario es obedecer a Dios a través de su palabra. Pero para conocer la palabra hay que dedicarle tiempo. ¿Por qué mucha gente entra y sale del Evangelio? Porque solo lee la Biblia para arriba. Porque para entender la Biblia hay que profundizar, entender el texto, el contexto, a veces la raíz, el idioma, todo lo que está alrededor. ¿Para qué? Para que eso nos motive a seguir adelante y no nos deje estar quietos, sino aprendiendo cada día. Eso hace de que en vez de tener ganas de regresar hacia el mundo, sigamos caminando más. Porque la gente entra y sale, porque no tiene interés en conocer a su Señor ni profundizar en ella como tal. Sí. Realmente ahora estábamos hablando con unos hermanos y estábamos viendo en la mañana la razón y el por qué que Dios le dio esa forma de escribir a Moisés lo que es los 5 libros de la ley. Y era para contrarrestar toda la gran cantidad de pensamientos paganos o pensamientos de todas las religiones que habían alrededor y de las que habían adoptado o sido influenciadas en Egipto. ¿El por qué? Escribe Moisés lo que escribe de esa manera. El contexto histórico, cultural y religioso nos enseña el por qué. ¿Sí? Algún día vamos a tocarlo acá, pero no ahora. Entonces necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Oiga, ven, para dejar de ser bebés o infantes, ¿qué necesitamos? Caminar diariamente siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo aprendemos a ser guiados y a través del Espíritu Santo? Colosenses dice de esta manera. Mire, Colosenses, capítulo 1, versos 9 y 10, dice así. Colosenses, para ser guiados del Espíritu Santo, tenemos que aprender a pasar tiempo con las Escrituras y a ponerla en práctica para que haya sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Miren la oración del apóstol Pablo para con la iglesia de Colosas, igualita como la de nosotros. Miren, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedía Pablo a través de la oración? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De dónde viene toda esa inteligencia y esa sabiduría espiritual? Del conocimiento de su palabra.
Pero ¿para qué necesitamos tanta Biblia? ¿Para qué es necesario leer? Y muchas veces el pueblo evangélico tiene muchos dichos católicos. ¿Y por qué lee tanta Biblia? ¿Se va a volver loco? No lea Biblia. Católicos. Y el catolicismo, no estoy menospreciando a ellos, pero ellos enseñaron sembraron esa semilla y decían, no, ¿para qué lee tanta Biblia? Se va a volver loco. Y la gente evangélica le cree más al hombre y por eso no le gusta leer Biblia. Cuando la Biblia nos llama a leer Biblia. ¿Para qué es necesario llenarnos del conocimiento de la palabra? Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. O sea, para que caminemos como a Dios le agrada. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué significa llevando fruto en toda buena obra? Que está creciendo. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Necesario leer las escrituras, pasar tiempo con ellos. Queremos dejar de ser bebés o infantes y botar el pamper. Y ya no comportarnos como siempre nos hemos comportado. Sí, necesario es dedicarle tiempo a la palabra, caminar siendo guiados del Espíritu Santo. Y siendo guiados del Espíritu, para ser guiados del Espíritu Santo necesitamos llenarnos del conocimiento de la palabra. A eso se refería Pablo en Efesios 5, verso 18. Vámonos al 5:18. No os embriaguéis con vino, dice el apóstol Pablo, en lo cual hay disolución. ¿Sí? Antes, dice el apóstol, antes bien, sed llenos del Espíritu, 5:18 de Efesios. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Es ser llenos del conocimiento de su palabra. ¿Sí? ¿Lo puede ver ahí? ¿Qué significa eso? Que cuando aprendemos a ser llenos del conocimiento de la palabra, aprendemos a ceder nuestros valores, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestro yo, aprendemos a cederlo y a ponerlo a los pies del Señor para que en vez de hacer nuestra propia voluntad, que se haga la voluntad del Señor. Eso es aprender a ser guiado del Espíritu Santo o aprender a ser lleno del Espíritu Santo. Aprender a caminar conforme Dios pide y demanda en su palabra. Si su palabra me dice, sé humilde, ¿qué tengo que hacer yo? Ser orgulloso, altivo y arrogante. Entonces voy a encontrar lo que me está enseñando. Ser obediente tengo que aprender a ser humilde. Crucifico mi vieja naturaleza. Crucifico mi yo. El yo. ¿Sí? Crucifico la vieja naturaleza. Crucifico esos anhelos y deseos carnales y diabólicos que no solamente tienen que ver con el área sexual, porque muchos solo piensan en el área sexual. No, también tiene que ver con ese mal carácter. Crucificar a ese viejo hombre, crucificar a ese ogro. Para que conforme vaya pasando el tiempo, los años vayan pasando, mi vida se vaya reflejando el carácter de Cristo y no yo. ¿Sí? Necesitamos aprender, oiga bien, a caminar diariamente siendo guiados por el Espíritu Santo. Y siendo guiados del Espíritu Santo necesitamos, oiga bien, ser llenos del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario, oiga bien, aprender a ser guiados del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra, para que logremos pensar conforme el Señor pide y demanda, siguiendo el ejemplo perfecto que es Cristo y no de acuerdo a lo que el mundo o mi vieja naturaleza o mi vida pasada me enseñó. Por eso Pablo en Filipenses 2, verso 5, dice de esta manera. 2:5 de Filipenses. Me gusta esta versión, pero me encanta más la traducción del lenguaje actual. ¿Sí? La traducción del lenguaje actual en su capítulo 2 de Filipenses, verso 5,
Reina Valera 1960 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El problema de este verso, o la traducción que tenemos de este verso, es que le podemos dar mucha importancia o mucho interés a los sentires, a los sentimientos o a las emociones. Por eso la traducción del lenguaje actual nos lo enseña de una manera mejor. ¿Cómo dice la traducción del lenguaje actual? Dice así: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo mismo. ¿Y cuál fue la manera de pensar de Jesucristo? Sigamos leyendo. Que aunque Cristo siendo, oiga bien, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mire qué es lo que hizo Jesús: se humilló. Se humilló a sí mismo. O sea, obró en contra de su voluntad y obró conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que hizo allá en el Getsemaní? Padre le dijo: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero si no, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En contra de su voluntad, se sometió a la voluntad de su Padre. Dicho de esta manera, para entenderlo mejor, porque él no quería pasar esa copa. ¿Quién iba a querer que le pegaran unos grandes azotes y le arrancaran hasta la sangre, el cuerpo, la piel? ¿Quién iba a querer eso? Mas él sabía lo que se estaba enfrentando. ¿Sí? ¿El por qué? Claramente se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Sí? Esa actitud es el ejemplo de Jesús para aprender prácticamente a pensar como Él. Y para aprender a pensar como Él, muchas veces tenemos que pelear en contra de nuestro ego, en contra de nuestro orgullo, en contra de nuestro mal carácter, y obrar conforme el ejemplo de Cristo, y no conforme vine siendo enseñado en mi vieja naturaleza, o conforme mi vida pasada, o conforme el mundo me ha enseñado, sino conforme a Cristo. Y esa es la lucha constante, a parecernos más como Cristo, hombres y mujeres humildes. Pero cuando somos orgullosos, altivos y arrogantes, ¿a quién nos parecemos? ¿Quién fue el primero orgulloso, altivo y arrogante que fue expulsado del cielo? El animal, dice, el peludo, el peluquín, dijo. Entonces, cuando somos orgullosos, altivos, arrogantes y soberbios, aunque tengamos primos, seamos primos hermanos de Matusalén, estamos imitando al mismo diablo. Cuando tenemos que aprender a ser como Cristo. Por eso, pensemos como Cristo. La Biblia misma nos llama: piensen de la misma manera como Cristo pensó. Por eso Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 2, verso 16, le dice: mas nosotros estamos teniendo la mente de Cristo. A eso se refiere en el original. Sí, Pablo dice: tenemos la mente de Cristo, pero para tener la mente de Cristo es constantemente estar siendo educada nuestra manera de pensar con y a través de la palabra. Por eso la necesidad de congregarnos, por eso la necesidad de leer las Escrituras, por eso la necesidad de pasar a solas ¿cómo se llama? A solas y tiempo con Dios y su palabra. Devoción personal como devoción congregacional. Las dos cosas van de la mano. ¿Sí? Entonces, para dejar de ser bebés o infantes, necesario obedecer a Dios y su palabra. Pero para obedecer a Dios y su palabra, tenemos que crecer conforme a la palabra para ser guiados por el Espíritu Santo y cambiar nuestra manera de pensar. Por eso, para que cambie nuestra manera de pensar, ¿qué necesitamos? Número 4. Reenseñar a nuestra mente. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. ¿Sí? ¿Lo tenemos?
Mire cómo dice Romanos capítulo 12, verso 12 en adelante. Reina Valera 1960 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Qué hermoso versículo, pero no lo entiendo. Lo vamos a traducir de una forma más sencilla. Entonces, traducción del lenguaje actual dice así: escuchen. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser, o sea, cambien su conducta y de pensar. Ese es renovar nuestro entendimiento. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Me gusta esta traducción, me encanta esta traducción. Miren, porque nos dan una forma más sencilla de entender las escrituras. Traducción del lenguaje actual. Entonces, para que nosotros podamos pensar como Cristo, necesario es reeducar nuestra manera de pensar. Ya no podemos reaccionar o responder o caminar conforme a nuestra vieja naturaleza o conforme el mundo nos enseñó o conforme toda nuestra vida venimos arrastrando, sino que ahora tenemos que aprender a pensar conforme la palabra nos enseña, conforme Cristo nos enseñó, conforme el Señor nos modeló y conforme su palabra nos enseña. ¿Queremos crecer? Aprendamos a morir al yo. ¿Queremos dejar de ser infantes o bebés? Necesario es tomar en serio lo que es nuestra comunión con el Señor a través de la oración y a través de la palabra. Sí. Por eso Pablo dice de esta manera, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, Pablo dice así, mire. Filipenses capítulo 4, verso 8. Me gusta la expresión que utiliza Pablo acá, porque tiene que ver con lo mismo. Filipenses en su capítulo 4, verso 8. ¿Lo tiene? Dice sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Mire, traducción del lenguaje actual dice sí, escuchen. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Piensen. ¿A qué nos está enseñando la Escritura? A reeducar nuestra manera de pensar. ¿Me explico? El por qué en muchas predicaciones o en muchas enseñanzas usted va a ver que demasiada Biblia. Y usted dice demasiada Biblia y qué aburrido, qué barbaridad. No, no lo tome como aburrido, al contrario. Tómelo como un aprendizaje, como algo que urge para que nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra manera de pensar, actuar y responder ante la circunstancia nos va a ayudar. ¿El qué? La palabra. ¿Por qué en cuanto a la enseñanza se refiere? Solo vienen mujeres y hermanos casi no. No les gusta la enseñanza. Pero usted va a ver el carácter de la mayoría de nuestros hermanos. Como bebés o infantes todavía. Y eso es bien peligroso. Es dañino y es peligroso. Imagínense, más peor si no se congrega. Y tiene años de estar en el evangelio con la misma rutina, la misma tradición y la misma costumbre de que nunca se congrega. No cambia, no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Cambian de lugar, cambian de ropa. Pero de carácter y de conducta, nada. Peligroso.
Es dañino. Es preocupante. Y hay un montón de evangélicos que eso lo ven tan normal. No saben que se están muriendo o ya se murieron hace siglos y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque gobierna más su vieja naturaleza, su vieja costumbre, su viejo carácter, el ogro, el mal carácter. Y podemos fingir ante los demás ser lo más santos, ¿verdad? Es que pues sí, con manga larga cualquiera nos podemos ver bien bonitos. Y con mantelina todos nos vemos, todas ven así como amarillitas. Cuando la necesidad hay que aprender a ser transformados a través de la palabra. Dejar de ser niños o infantes. Dejar de ser bebés. Necesario que crezcamos como tal. ¿Qué más se necesita entonces para dejar de ser bebés o infantes? Mantener los deseos carnales bajo el dominio y el control de la palabra. ¿Sí? ¿Cuáles deseos carnales? No solo tiene que ver lo de sexuales, que quede claro, sino ese viejo hombre. Ese mal carácter. Que somos tan mecha corta, por cualquier cosa explotamos rápido. No podemos seguir siendo la misma mecha corta de siempre. Antes de conocer a Cristo éramos mecha corta y ahora en Cristo seguimos siendo iguales. Bueno, ¿y dónde está el cambio, pues? No se puede. 40 años de evangélico para la gloria del Señor. Pero todavía mecha corta. ¿Me explico? Son mecha corta. No, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres llenos de paciencia y de humildad como Cristo nuestro Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Mantener esos deseos carnales bajo el control o el dominio del Espíritu Santo. 1 Corintios 9, vamos a 1 Corintios 9. Verso 24, 27. Así me dijo una vez una hermana. Usted lo regaña, no nos pasa. Yo no estoy regañando, yo solo le estoy enseñando la palabra. Si quiere aprender a crecer, bueno. No quiere crecer, siga con el pamper, no hay problema. A mí no me afecta eso. 9:24. Sí, hay muchos evangélicos que prefieren seguir con pamper. Bueno, es problema de cada quien, pero yo no tengo problemas con eso. Sí. El llamado es personal y si yo quiero ser más como Cristo, yo voy a disponer a humillarme constantemente. ¿No quieren crecer como Cristo? Es el problema de cada quien. 9:24, 1 Corintios, dice así Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de esta manera que lo obtengáis, punto. Pablo, estando en Corinto, se está viendo el juego de los quintos Juegos Olímpicos. Él está observando cómo principalmente en los Corintios, cada 5 años se daba esa concentración de muchos pueblos, muchas culturas y mucha gente que llegaba a realizar, estaba viendo, no que estaba participando, estaba viendo cómo el ambiente se estaba llenando y por ende, él estaba viendo claramente cómo los deportes iban en dirección conforme al culto de los dioses del Olimpo. Entonces, cuando Pablo ve eso, ve que claramente en esos Juegos Olímpicos hay 5 tipos de juegos donde se mide la fuerza. Correr, el atletismo. Por eso Pablo dice, correr de esta manera. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está comparando la vida de un creyente con la de uno de esos atletas. Para que un atleta pudiese correr de la manera correcta y llegar hasta la meta, tenía que pasar tiempo en disciplina, entrega, dedicación, abstinencia de comer cosas que le pueden afectar en el camino, abstenerse de usar ropa que le puede detener en el camino y enfocarse en cuanto a dónde tiene que estar en la meta. Por eso Pablo le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de esta manera que lo obtengáis. ¿Cómo? Tener nuestra mirada puesta en el blanco donde queremos llegar. Pero para poder llegar necesario es
Disciplina. Entrega, disposición, abstinencia de muchas cosas. ¿Me estoy explicando, hermano? Primer deporte, el atletismo. Segundo, las luchas. Por eso Pablo utiliza en el verso 25, todo aquel que lucha. Pablo no participaba de ello, pero estaba viendo el ambiente, ¿verdad? Oh, interesante. Igual Pablo nunca utilizó la armadura romana, pero comparó la vida de un creyente con la armadura romana. ¿Me estoy explicando? Efesios 6. Entonces, por eso dice Pablo, todo aquel que lucha de todo, se abstiene, no come más de lo normal. Porque si va a una lucha, tiene que aprender a comer a la hora y saber cómo o cuánto tiempo le va a digerir la comida para luego entrar a lo que es hacer fuerzas en la lucha. Imagina que acaba de comer y hacer fuerzas. A vomitar va a ir, correcto. No, eso es ilógico. A perder directamente. Por eso aún para comer hay disciplina. ¿Cuánto debe de comer? ¿A qué hora debe de comer? ¿Qué es lo que tiene que comer? Eso es disciplina. Nosotros tragamos de todo, bebemos de todo, a la hora que sea. Lo digo por nosotros, por mí. Y al final estamos así como que con dolores de colon. ¿Para qué bebí esa bebida? ¿Para qué tomé esa bebida satánica, diabólica y negra que afecta a los huesos? ¿Para qué bebió esa basura? Pues sí. Tan rica que es, pero hasta panzones nos estamos haciendo. ¿Sí? No, por eso una vez a la semana nada más. Señor bendito. ¿Me estoy explicando? ¡Hay disciplina! Nosotros no tenemos disciplina, hermano. Nos hace falta mucho. Nos hace falta demasiado. Con César sí somos disciplinados. Con el Señor no. Nos importa poco. Nos importa menos. No nos interesan las cosas del Señor. Lo vemos como nada. Pero los beneficios del Señor sí nos interesa. Pero aprovecharnos de las cosas del Señor sí nos interesa. Pero las bendiciones del Señor sí nos interesa. Pero, oiga, ven, hacer uso de los dones, talentos y de lo que Dios nos ha dado para provecho nuestro sí nos interesa. ¿Cómo para agradecerle a nuestro rey no nos interesa? ¿Está serio? Ya no voy a venir, dice. Ahí se lo vamos a mandar por TikTok ahí el mensaje. ¿Me explico? ¿Y qué más debemos de aprender a hacer para dejar de ser bebés o infantes? ¿Qué más? Número 6. Encontrar buenos maestros o pastores con conocimiento bíblico que nos ayuden a aprender y a crecer conforme a la palabra. Para que entonces, oye bien, conforme el tiempo pasa y aprendamos, para que la escritura no nos diga, oye bien, debiendo ser ya maestros. Y todavía están sentaditos y no les gusta hacer nada todavía. ¿Por qué? Porque se quedaron como bebés o infantes todavía. Años pasaron, pero nunca se preocupó del crecimiento. Se quedó estancado. Eso es preocupante. Porque el evangelio no se trata de solo de sobrevivir. El evangelio se trata de ir creciendo constantemente. ¿Me explico? El por qué la necesidad de aprender. 1 Corintios, capítulo 4, que dice, 4 de 1 Corintios, verso 12 al 17 dice así. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Mire Pablo que está diciendo. No lo tomen a pecho. Si los odian, los desprecian, los aborrecen, los escupen y hablan mal de ustedes, les levantan calumnias, chambres, la misma iglesia, la misma gente que no es convertida, no se preocupen, bendígalos. Bendígalos. Cuando se está haciendo la obra y el trabajo correcto. Pero cuando no se está haciendo la obra en el trabajo correcto, sino que está dando otro testimonio, preocupémonos.
13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué son años? ¿Qué son años, hermana Elena? Instructores de escuela dominical, correcto. Porque aunque tengáis muchos instructores de escuela dominical conforme a Cristo, o sea, en Cristo, mire, no tendréis muchos padres, o sea, no van a tener muchos padres, no van a tener el privilegio de poderlos de haberlos podido engendrar. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No que sea el Padre él, pero él se daba el privilegio de haber sido el instrumento que Dios lo haya utilizado para que ellos hayan conocido el Evangelio como tal. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué hermoso decir, te mando a mi discípulo, amado, fiel en el Señor, que todo el aprendizaje que yo tengo se lo he transmitido a él, todo lo que yo conozco se lo he transmitido a él ha aprendido, ese es mi discípulo, ese es mi hijo amado, te lo mando porque es como que fuera yo. No, correcto, recibir, no, los años pasan y no queremos aprender, mañas se nos pegan, malas costumbres se nos pegan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos dejar los pampers y queremos seguir siendo bebés o infantes. Necesario es aprender a crecer. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese de ir a vosotros. Iré pronto a veros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, en cambio y transformación, andan envanecidos, gente orgullosa, altiva, arrogante y prepotente, que dice hacer una cosa, mas no se le ve el cambio. Quiero ver si es cierto, han tenido un cambio en verdad. Porque es que mucho evangélico tiene años y no pasa de lo mismo. Tiene el mismo carácter, misma conducta, porque nunca se preocupó de dejar los pampers y aprender a crecer. Sigue siendo un infante, sigue siendo un bebé. Pero predica, sigue siendo un bebé. Pero sirve en la congregación, sigue siendo un bebé. Pero le dan culto familiar, sigue siendo un bebé. Pero presta la casa para hacer culto, sigue siendo un bebé. Un infante. Pero canta bien bonito, viera, aunque no se congrega, pero canta bien bonito, viera. Es un infante. Es un bebé. Necesita ser corregido, instruido, disciplinado, capacitado y adestrado para que ya no actúe conforme a la vieja naturaleza, su viejo hombre, sino conforme a Cristo. No estoy enojado, no se preocupe. Se les nota, no, tampoco. ¿Lo estoy explicando, nomás? Necesitamos crecer. Para ello necesitamos a nuestros pastores o maestros en Biblia que nos enseñen a crecer. ¿Sí? Y dejar de ser niños. Con esto vamos terminando. Hebreos 5. Hebreos 5. Mire. Hebreos 5. La Escritura dice claramente, porque debiendo ser ya maestro, 5:12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tener necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando dejamos de ser bebés, es porque queremos dejar esas cualidades del viejo hombre, de la vieja naturaleza, o
Oiga bien, de bebés o infantes. Entonces, llama a un cambio. Por eso en el capítulo 6, acompáñenme al capítulo 6, en su verso 11 y 12, Pablo dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, porque muchos siguen siendo bebés o infantes todavía y no han crecido y no crecieron. 20, 30, 40 primos hermanos de Matusalén no cambian, siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque fueron perezosos. Pablo está diciendo, tenga la misma solicitud como al principio, dispónganse, entréguense, expónganse, conozcan, lean, cambien su manera de pensar, eduquen su manera de pensar, su mente conforme a la palabra, esforcémonos en oración, en la palabra misma de Dios, oigan, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Necesitamos aprender a crecer conforme a la imagen de Cristo. Sí, dejar de ser bebés o infantes es la primera etapa. Solo si estamos dispuestos a crecer y a someter o a disponer nuestro viejo hombre, a crucificar nuestro viejo hombre, entonces vamos a aprender a ir creciendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bebés o infantes es la primera etapa que es necesario, oiga bien, poder lograr pasarla y crecer. ¿Para qué? Para que después de bebés pasemos a un niño. ¿Sí? Esa es la segunda etapa que vamos a hablar en la próxima, la niñez. Pero lo vamos a tocar en el siguiente culto, si Dios nos permite. Dejemos de ser bebés o infantes en el sentido negativo. Porque en el sentido positivo la Biblia nos dice, sed como niños recién nacidos. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es que una cosa es imitar las cosas buenas de un bebé, pero otra cosa es imitar lo malo de un bebé. No imitemos lo malo de un bebé, caprichoso, berrinchudo. Sino imitemos lo bueno de un bebé que necesitamos y deseamos de la palabra de nuestro Señor constantemente. La leche espiritual no adulterada. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Eterno, soberano, Rey de gloria, gracias. Digno de toda gloria y de toda majestad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Maravilloso, eterno, soberano, Rey de gloria. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor, porque muchas veces actuamos más como bebés o infantes en todo nuestro caminar, nuestro transcurrir en el Evangelio. Y se nos olvida que en el Evangelio no solo se trata de sobrevivir, sino de ir creciendo, aprendiendo a ser más como Cristo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, ayúdenos, por amor a su nombre, ayúdenos, eterno Dios, a ir alcanzando la medida, la estatura, la plenitud del carácter de Cristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos todos, Señor, amén y amén. Dejo a nuestro pastor con ustedes y Dios les bendiga. Aleluya, te bendiga, Señor. Estamos leyendo inglés a distancia, hermanos, y